Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Muy buenas tardes. Como es la costumbre aquí en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Parroquia de Santo Domingo, durante el mes de octubre, todas las noches tenemos una predicación o catequesis, una reflexión. La hacemos después del rezo del Santo Rosario y antes de la Santa Misa. Durante todo el mes hemos tenido distintos predicadores que han venido a hacer estas reflexiones. Esta última semana del mes de octubre me corresponde a mí, Fray Luis Roberto Aguilar Leal, hacer estas catequesis o reflexiones. Y para las personas que no han estado siguiendo estas presentaciones en los días anteriores, esta semana estamos reflexionando sobre un tema de gran actualidad, el tema del sínodo y la sinodalidad. El lunes, por ejemplo, estuvimos hablando sobre la historia de los sínodos de obispos que se realizan en la Iglesia Católica desde el año 1965, cuando fue instituido esta manera de reunir a la Iglesia por parte de su santidad el Papa Pablo VI. Desde entonces hemos tenido muchos sínodos, aproximadamente algunas veces cada 2 años, a veces cada año, más recientemente cada 3 años. Y acabamos de iniciar el proceso sinodal para el sínodo que va a culminar con la Asamblea General del Sínodo de los Obispos en el mes de octubre del año 2023. El lunes, por lo tanto, hablamos un poquito sobre la historia de los sínodos en esta época moderna. El día de ayer estuvimos reflexionando sobre las raíces o los fundamentos bíblicos de la sinodalidad en la Iglesia y hoy vamos a continuar profundizando sobre el tema de la sinodalidad. Yo creo que es importante hacer una distinción para entendernos mejor. Una cosa es el sínodo en cuanto a institución que existe en la Iglesia. Es una reunión de obispos que se prepara con mucha anticipación, que se dedica a un tema concreto y que busca ayudarle al Papa en su tarea de animar y de conducir a toda la Grey Católica. Los sínodos siempre abordan algún tema de gran actualidad para la Iglesia Católica, tienen un largo periodo de preparación, se desarrolla una asamblea general de obispos en Roma, normalmente en el otoño del hemisferio norte, y al final se redacta una carta al pueblo de Dios con los frutos de ese encuentro y se le pasa al Papa una serie de conclusiones que le van a servir al Santo Padre para redactar una exhortación possinodal. Ese es más o menos el proceso de la institución sínodo, que estamos comenzando la preparación del próximo. Pero además, el Papa dice una cosa que a mí me gusta mucho, el Papa actual, dice que la sinodalidad es el modus operandi y el modus vivendi de la Iglesia. Es decir, la sinodalidad es la manera en que la Iglesia debe operar y debe vivir, la manera en que la Iglesia debe actuar y la manera en que la Iglesia debe presentarse ante el mundo, la manera en que la Iglesia debe ser ella misma. Nos invita a que tengamos una Iglesia sinodal. Por eso hay que entender muy bien esa palabrita, que es la sinodalidad. El 9 de octubre de este año, en la ciudad de Roma,
el Papa Francisco inauguró el proceso sinodal que va a culminar en octubre del 2023, Dios mediante. Y en una misa solemne con la cual comenzó este proceso sinodal, él nos dio unas pistas que a mí me parece que son muy interesantes para entender en qué consiste esto de la sinodalidad. Ayer yo les explicaba que la palabra sínodo significa literalmente, etimológicamente significa caminar juntos. Sin o dos. Sin significa juntos, odos significa camino. Hacer camino juntos. Entonces, esa es la manera en la que nosotros debemos vivir y operar como iglesia. Somos una comunidad peregrina, en camino, en la ruta, y caminamos juntos por la senda que nos marca el Señor. Y el Papa decía en su homilía del 9 de octubre que hay tres verbos que nos pueden ayudar a comprender en qué consiste la sinodalidad que estamos tratando de tener. Esos tres verbos son encontrar, escuchar y discernir. Encontrar, escuchar, discernir. Y él hizo una bellísima homilía fundamentada en estos tres verbos, y es lo que yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Lo primero, cuando uno se pone en camino, cuando uno empieza a desplazarse, cuando uno se anima a salir de su propio encierro y empieza a caminar, la primera gran sorpresa es precisamente el encuentro. Empezamos a encontrar gente nueva, a conocer personas, a conocer lugares, a descubrir culturas. Cuando una persona se pone en camino, de algún modo el horizonte se le ensancha, se le hace más grande, y entonces podemos realmente encontrar personas y situaciones completamente nuevas para nosotros, y eso siempre nos hace crecer. Por eso el punto de partida de una auténtica sinodalidad es esta disponibilidad al encuentro. Si nos ponemos en marcha, si salimos al camino, debemos estar abiertos a encontrarnos con nuestros hermanos y hermanas. Pero, dice el Papa Francisco, para que el encuentro sea fructífero, hay varias cosas que se requieren. Hay varias condiciones que se deben cumplir. En primer lugar, se requiere tiempo y atención. Encontrar a alguien no es sencillamente que coincidamos en el mismo lugar y en el mismo momento. Eso es una coincidencia. Resulta que yo estoy en la fila del banco y a la par mía está Antonia Pérez. Ahí no hay encuentro, ahí sencillamente estamos compartiendo el mismo lugar y el mismo tiempo. Encuentro significa que nosotros nos abramos al otro o a la otra, que le dediquemos toda nuestra atención y que le dediquemos tiempo. Uno no puede encontrarse con otra persona si la mira rápidamente y se aleja de ella. El auténtico encuentro requiere tiempo y requiere toda nuestra atención hacia el otro o hacia la otra. Por supuesto que requiere disponibilidad y requiere también vulnerabilidad. Tenemos que estar dispuestos a conocer a alguien distinto, a alguien que no conocía,
a alguien que puede ser que nos dé miedo o nos preocupe, y por lo tanto implica que nosotros aceptemos nuestra propia vulnerabilidad como algo no necesariamente malo. A mí me encanta que el Papa Francisco utilice estas palabras para referirse al auténtico encuentro: tiempo, atención, disponibilidad, vulnerabilidad. Dice el Papa Francisco que para que haya auténtico encuentro tenemos que derribar las barreras y los miedos. Porque nosotros, para defendernos, para cuidarnos, para tratar de que no nos hagan daño, levantamos muros a nuestro alrededor, ponemos como un escudo protector. Si queremos realmente encontrarnos con alguien, hay que quitar esos muros y hay que dejar atrás el miedo, aunque no sea fácil. Y hay que estar dispuesto a dejarse transformar por el encuentro. Dice el Papa que todo auténtico encuentro termina cambiándonos la vida, a todos los involucrados. El Papa dice también, nos decía en esa homilía tan hermosa que predicó el 9 de octubre, que los cristianos, los seguidores y seguidoras de Cristo, tenemos que convertirnos poquito a poco en expertos en el arte del encuentro. Y me gusta mucho la frase que usa él. Dice, ser expertos en el arte del encuentro no es ser expertos en organizar eventos, no es ser expertos en organizar debates o reflexiones teóricas en las que participan distintos expertos. No se trata de sencillamente montar un gran evento en el que viene gente de muchos lugares distintos. Se trata sobre todo de que nos tomemos el tiempo para estar con el Señor y para estar con los hermanos y hermanas, dejarnos sorprender por ellos y ellas, dejarnos transformar por Dios a través de ellos y ellas. Todo encuentro exige apertura, valentía, disponibilidad, permitirnos a nosotros mismos dejarnos interpelar por el rostro y por la historia del otro o de la otra. Todo cambia, absolutamente todo, cuando somos capaces de encuentros auténticos con el Señor y entre nosotros mismos. Sin formalismos, dice el Papa, sin falsedades, sin maquillajes, sin máscaras, presentándonos tal cual somos. El primer paso para vivir la sinodalidad como modus vivendi y modus operandi de la Iglesia es, por lo tanto, desarrollar esta expertise en el arte del encuentro. Encuentros verdaderamente significativos que puedan transformarnos y puedan transformar a nuestras instituciones. No se trata solamente de encontrarnos. Aquí viene el segundo verbo que el Papa nos propone. Se trata también de escuchar. El verdadero encuentro solo nace de la escucha. Solo si somos capaces de escuchar se produce un verdadero encuentro. Y de nuevo, para escuchar al otro se requiere hacerlo sin prisas, sin estar mirando el reloj, sin estar contando los segundos, sin estar pensando en lo próximo que yo tengo que hacer. La escucha requiere que uno
realmente se abra al misterio del otro o de la otra. El Papa nos pide que aprendamos a escuchar con el corazón, no solo con los oídos. Es decir, que involucremos también el afecto en el momento de la escucha. Esta homilía el Papa la predicó el día que el Evangelio era el joven rico. Y hay una parte muy linda donde después de que el joven rico le hace una serie de preguntas a Jesús, dice el evangelista Marcos, dice, y entonces Jesús lo miró con amor y le dijo, para que haya escucha, necesitamos que se desarrolle esa empatía, esa cercanía, ese afecto entre nosotros. Porque la escucha debe ser tal que permita que nos sintamos acogidos, no juzgados y libres para compartir nuestra experiencia de vida y para compartir nuestro camino espiritual. Si yo siento que no soy acogido, si yo siento que me juzgan, si yo siento que no puedo expresarme libremente ante el otro o la otra, no podré comunicar lo que realmente soy y lo que realmente anhelo o sueño. El Papa hace una serie de preguntas en su homilía. Esta fue la parte que desarrolló más ampliamente, la parte de la escucha, y hacía una serie de preguntas para que sus oyentes y también nosotros nos las hiciéramos. ¿Cómo estamos nosotros en el arte de la escucha? ¿Cómo va el oído de nuestro corazón? ¿Permitimos que los demás expresen lo que son, lo que desean, lo que sueñan? ¿Permitimos que nos hablen aunque tengan un recorrido de vida difícil, complicado, lleno de trabas, de problemas? ¿O nos cerramos ante las personas que a veces etiquetamos como problemáticas? Hacer sínodo, dice el Papa, es ponerse en el camino del Verbo hecho carne, es seguir sus huellas, escuchando su palabra junto a las palabras de nuestros hermanos y hermanas. Escuchamos sin rechazar, escuchamos sin juzgar, escuchamos sin prejuicios. Son preguntas que debemos hacernos y que nos pueden servir para vivir la auténtica sinodalidad. Escuchar, dice el Papa, es descubrir con asombro que el Espíritu Santo siempre sopla de maneras sorprendentes. Siempre nos sugiere recorridos nuevos, lenguajes desconocidos. Escuchar es un ejercicio lento, a veces fatigoso, para aprender a abrirnos mutuamente. Los obispos, los sacerdotes, los religiosos y religiosas, los fieles laicos, hombres y mujeres, todos los bautizados, evitando respuestas artificiales o superficiales, evitando la respuesta rápida, esa que nos sale como primera reacción. Finalmente, el Papa dice una cosa que es muy, muy importante y sobre todo si lo pensamos a nivel de este proceso sinodal que estamos comenzando de cara al año 2023. Dice el Papa que tenemos que aprender a escuchar las preguntas, los afanes, las esperanzas de cada iglesia, de cada comunidad de creyentes, pero también del mundo.
y especialmente de aquellos que el mundo no escucha, de aquellos que el mundo silencia, de aquellos que el mundo arrincona. Sí, el proceso sinodal exige que como iglesia nos juntemos para caminar el mismo camino, para escucharnos, para descubrir las diferencias que hay entre nosotros, regocijarnos en ellas, celebrarlas, buscar la manera de que esas diferencias se vuelvan una riqueza, no un obstáculo. Escucharnos como iglesia y escuchar a las distintas comunidades en las que se encarna la iglesia, pero no solo a la iglesia. Y el Papa insistía mucho en esta homilía: tenemos que aprender a escuchar al mundo. Ese mundo que no tiene nada que ver con nosotros, ese mundo que a veces parece hostil a nosotros, porque al fin y al cabo, ¿para qué existe la iglesia? Para llevarle al mundo la buena noticia de Jesucristo. ¿Y cómo voy a poder comunicarle esa buena noticia si yo no escucho las necesidades de aquellos a quienes debo evangelizar? ¿Cómo voy a llevar la buena noticia al mundo si yo no estoy abierto a los clamores del mundo? Y especialmente en el mundo hay personas a las que no estamos acostumbrados a escuchar. Es más, hay personas a las que les ponemos un tape en la boca porque no nos gusta que hablen, que expresen sus ideas, nos chocan, nos asustan, nos dan miedo. A ellos también hay que escucharlos, a ellas también hay que escucharlas, dice el Papa. No significa que vayamos a compartir lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen, pero es indispensable que también escuchemos a los que no caminan nuestro propio camino, porque al fin y al cabo ellos son los que deben en algún momento ser el objetivo de nuestra acción evangelizadora. Y finalmente el tercer verbo: primero, encontrar; segundo, escuchar; y al final, discernir. Discernir. Cuando yo oigo la palabra discernir, lo primero que viene a la mente son esas cajitas de madera que usan los albañiles, donde echan la arena y la sacuden para que solamente pase la arena más fina, la mejor, para poder realizar la obra. Discernir significa distinguir, valorar y optar por lo que es mejor. No lo que es mejor según mis propias ideas, no lo que es mejor para mi propia agenda, no lo que es mejor según yo, porque recordemos esto: sinodalidad es caminar juntos, lo mejor para todos nosotros, lo mejor para esta familia que ha decidido seguir la ruta del Evangelio, andar por los senderos de la buena noticia. Distinguir, valorar y optar, no para mí, para nosotros. Discernir es mirar en nuestro interior, dice el Papa, a la luz del amor con que Dios nos ama. Es una indicación preciosa también para nosotros esto que dice el Papa. Discernir es hacer un viaje hacia nuestro propio interior para desde ahí poder con nuestros hermanos y hermanas abrirnos a las sorpresas del Espíritu y dejarnos conducir por Él. La palabra con mayúscula, es decir, Cristo, nos abre al discernimiento. Es Él quien lo ilumina,
Es Él quien orienta todo camino sinodal y toda la sinodalidad de la Iglesia, porque los sínodos, hermanos y hermanas, o la sinodalidad eclesial no es organizar una convención de los cristianos, de los creyentes, no es una conferencia de estudio, un congreso político donde se toman decisiones que todo el mundo tiene que obedecer, no es un parlamento. El Papa dice que todo sínodo es en realidad un acontecimiento de gracia, un proceso de sanación, una oportunidad para que el Espíritu nos guíe. Jesús nos llama, dice el Papa Francisco, a liberarnos de todo aquello que nos impide encontrarnos unos con otros, escucharnos los unos a los otros y discernir juntos qué es lo mejor para todos y todas. Jesús nos llama a que evitemos nuestras cerrazones, nuestros modelos pastorales repetitivos. Jesús nos invita a interrogarnos sobre lo que Dios quiere decirnos en este momento concreto de la historia, para que estemos abiertos a que Él nos indique en qué dirección quiere que vayamos, porque al fin y al cabo nosotros no somos más que un pueblo peregrino, una comunidad que camina unida según los impulsos del Espíritu Santo por el camino que es el mismo Cristo, por el camino que nos lleva a la vida plena y definitiva. El día de mañana vamos a continuar reflexionando sobre este tema tan importante y tan actual del sínodo y la sinodalidad. Por hoy quedémonos con estas palabritas que nos regaló el Papa Francisco el día en que inauguró el proceso sinodal en el que estamos en este momento. 3 palabras claves para nosotros: encontrar, escuchar, discernir. Muchas gracias.